Hola, soy Gloria Sima y el caso problema que vamos a resolver es carcinoma gástrico. Se trata de una paciente de 72 años que se interna con indicación de gastrectomía. Refiere epigastralgia de varios meses, la pérdida de 10 kilos de peso en 2 meses. Nació en Galicia, conserva sus costumbres alimentarias, fuma 10 cigarrillos por día desde hace mucho tiempo y el laboratorio refiere glóbulos rojos 3.800.000 por milímetro cúbico, glóbulos blancos 10.000 por milímetro cúbico, eritrosedimentación en la primera hora de 70 milímetros, creatinina 1,2 miligramos por decilitro. La seriada gastroduodenal mostró una úlcera antropilórica y en la endoscopía se vio una lesión ulcerosa de fondo sucio y bordes sobreelevados, irregulares y rígidos. Se tomó biopsia, el informe es tumor maligno, era escaso el material y la inmunomarcación fue positiva para antígeno carcinoembrionario, panqueratinas y negativa para vimentina, cromogranina, antígeno común leucocitario y CD117. En la estadificación se realizó una ecografía ginecológica transvaginal en la que se vio una imagen quística en ovario derecho, con ecos en el interior y con calcificaciones. Se realizó una gastrectomía subtotal y una anexectomía derecha. Tengamos en cuenta que una gastrectomía subtotal es la extirpación parcial del estómago. En este caso, la paciente tiene una lesión en antropíloro, que es la región que se va a extirpar. Y una anexectomía implica extirpar un anexo. El anexo uterino está conformado por un ovario y una trompa uterina. Las siguientes imágenes corresponden a estómago normal. La imagen superior izquierda corresponde a un corte tomográfico. La imagen superior derecha corresponde a una pieza macroscópica que es un estómago abierto por curvatura mayor en la que se evidencia la mucosa gástrica parda y la mucosa blanquecina correspondiente al esófago. Y la imagen macroscópica inferior derecha corresponde a la región antropilórica, que es donde van a sentar la mayor parte de nuestras lesiones. La imagen histológica de la izquierda corresponde a todo el espesor de la pared gástrica. Consta de una mucosa revestida por un epitelio cilíndrico simple que se invagina en la lámina propia formando las criptas gástricas. Por debajo se observa una capa muscular de la mucosa que tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Debajo de la misma se observa la submucosa, que se ve bien clara, donde discurren vasos y nervios. Por debajo y una capa gruesa, ya que tiene tres capas, se ubica la muscular propia, que consta de una capa oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Y por debajo se observa la capa serosa, que es tejido conectivo laxo, revestido por peritoneo. En la capa mucosa voy a encontrar las células principales, que son las que producen zimógenos, como el pepsinógeno, las células parietales, que son las encargadas de producir ácido clorhídrico, y las células argentafines, que producen hormonas que regulan la secreción y la motilidad. El epitelio se renueva totalmente en 3 días. En las imágenes histológicas de la derecha veo la diferencia entre la mucosa antral y la mucosa fúndica normales. En la mucosa antral voy a tener un compartimiento foveolar más bien corto y un compartimiento glandular largo, al revés de lo que ocurre en la mucosa gástrica fúndica. Todas estas imágenes corresponden a histología normal. Aquí les pide que describan las piezas macroscópicas y los preparados histológicos. En la macroscopía voy a tener una pieza de gastrectomía subtotal con una neoformación blanquecina infiltrante y ulcerada. Y en el anexo uterino voy a encontrar un quiste ovárico con paredes delgadas y en su interior va a presentar pelos y seguramente también material untuoso amarillento blanquecino correspondiente a sebo.
En la microscopía, a nivel del estómago, voy a encontrar una proliferación neoplásica de estirpe epitelial maligna con formación parcial de glándulas, es decir, un adenocarcinoma, en este caso de tipo intestinal, moderadamente diferenciado. Hay formación parcial de glándulas. Y además la mucosa circundante no va a estar indemne, va a presentar una gastritis, en este caso es una gastritis crónica activa con metaplasia enteral. El ovario del anexo que había sido resecado presenta una formación quística constituida por tejidos maduros. Esos tejidos maduros pueden presentar parénquima tiroideo, parénquima nervioso maduro y además lo que va a predominar son epitelio plano estratificado queratinizado y anexos cutáneos como en la piel. Se trata de un teratoma quístico maduro. Aquí pregunta qué valor asigna a la inmunohistoquímica efectuada en la biopsia de la paciente. Recordemos que a la paciente se le toma una biopsia endoscópica muy pequeña que informa la histología tumor maligno. Ese tumor maligno se le realizan técnicas de inmunomarcación siendo positivo para panqueratinas que marcan los filamentos intermedios de células epiteliales y además para antígeno carcino embrionario, que lo que va a marcar es cáncer de colon, páncreas, pulmón, estómago y mama. Y además es negativo para antígeno común leucocitario, para cromogranina, para vimentina y CD117. El antígeno común leucocitario o CD45, como su nombre lo indica, va a marcar células blancas de la sangre, es decir, me sirve para distinguir un linfoma, en este caso es negativo. La cromogranina me sirve para marcar un tumor neuroendocrino, en este caso es negativa. Y la vimentina va a marcar células mesenquimáticas, melanocitos, linfomas, sarcomas, melanomas, en este caso es negativa, y el marcador CD117 o c-KIT me sirve para marcar las células de Cajal, que las voy a ver en los tumores estromales gastrointestinales, y en este caso es negativo. Entonces, aquí puedo confirmar que se trata de un tumor maligno, de una neoplasia maligna de estirpe epitelial. Eso fue la biopsia endoscópica, pero en la pieza de gastrectomía, al tener un tumor grande y poderlo muestrear correctamente, porque en la biopsia endoscópica puedo tener sectores con muchísima necrosis que ni siquiera me permiten ver bien el tumor, en la pieza de gastrectomía puedo muestrear bien el tumor y ver lo que se confirmó en el diagnóstico, que es un adenocarcinoma de tipo intestinal moderadamente diferenciado. Aquí pregunta qué relación existe entre los tumores del tracto gastrointestinal y los de ovario. Los tumores del tracto gastrointestinal pueden metastatizar en ovario, que es el tumor de Krukenberg. Tanto el cáncer gástrico como el cáncer de páncreas o el cáncer de vesícula biliar y hasta el cáncer de mama pueden manifestarse como un tumor de Krukenberg. Aquí pregunta qué factores de riesgo presenta esta paciente. Esta paciente se alimenta con embutidos y además es tabaquista, que constituyen dos factores de riesgo importantes para desarrollar un carcinoma gástrico. El cuadro acá nos muestra los factores ambientales como la infección por Helicobacter pylori, que se observa en los carcinomas de tipo intestinal, en la dieta, los nitritos y nitratos derivados del agua, de la preservación de algunos tipos de alimentos, puesto el consumo de cigarrillos, la gastritis crónica, la hipocloridria, las gastrectomías parciales. Los pacientes que han tenido una gastrectomía parcial favorecen el reflujo bilioso y alcalino. Los que tienen adenomas gástricos, pacientes que tienen pólipos hiperplásicos o adenomas, en algún momento presentan algún sector con riesgo de malignización. El esófago de Barrett incrementa el riesgo en los tumores de la unión gastroesofágica y también hay características genéticas, hay riesgo en los pacientes de grupo sanguíneo A, historia familiar de cáncer, hereditarios y también algunos tipos étnicos como los maoríes, los aborígenes americanos, los hawaianos, tienen un riesgo incrementado a padecer un carcinoma gástrico. El cáncer gástrico fundamentalmente lo puedo dividir en tumores epiteliales y no epiteliales. Dentro de las neoplasias benignas,
Voy a encontrar los adenomas. Y además, los adenocarcinomas como neoplasias malignas. Los adenocarcinomas pueden ser de tipo papilar, tubular, mucinoso, en células en anillo de sello, indiferenciados o adenoescamosos. También carcinomas de células pequeñas o tumores carcinoides. Dentro de los no epiteliales, que son muy infrecuentes, los leiomiomas, los schwannomas, los tumores de células granulares, los leiomiosarcomas, los GIST, que son los tumores estromales gastrointestinales, los sarcomas de Kaposi y otros. Y por otro lado, puedo llegar a encontrar linfomas. Entonces, recordemos la grosera frecuencia de los carcinomas con respecto a otro tipo de neoplasias. Los carcinomas constituyen el 90 al 95% de los tumores, los linfomas el 4%, los carcinoides el 3% y los tumores estromales malignos el 2%. La imagen radiológica de la izquierda corresponde a una seriada gastroduodenal de una neoplasia maligna gástrica. La lesión característicamente se ubica dentro de los contornos del estómago y la imagen macroscópica de la derecha, que se halla marcada con verde, corresponde a una lesión neoplásica maligna de gran tamaño que se ubica en la curvatura menor y a nivel del antro gástrico. Este es un estómago abierto por curvatura mayor, fíjense en la parte superior se observa el esófago y en la parte inferior se observa el píloro y recordemos que en el antro y en el píloro se ubican el 50-60% de las lesiones neoplásicas malignas, en el cardio es el 25% y en el cuerpo y fondo el 15 al 25%. Y en la curvatura menor del estómago se ubican el 40% de las lesiones. Entonces, más frecuentemente voy a encontrar las lesiones neoplásicas malignas en la región antropilórica y dentro de ellos en la curvatura menor, que es el mismo sector donde con mayor frecuencia voy a encontrar las úlceras pépticas. Recordemos que pueden tener una similar característica macroscópica, ya que pueden presentarse ambos como lesiones ulceradas. Tienen ciertas particularidades. Una úlcera maligna va a tener unos rebordes marcados, engrosados, rígidos y hasta se puede llegar a ver la lesión macroscópica infiltrando la pared. De todas formas, toda lesión que uno encuentre en el estómago, toda lesión ulcerada, debe ser biopsiada y confirmado el diagnóstico por anatomía patológica. Entonces, ¿cómo clasifico los carcinomas gástricos? Según la profundidad de la invasión, voy a hablar de un carcinoma gástrico temprano, que va a ser el que infiltra mucosa y submucosa gástrica, y un carcinoma gástrico avanzado, que es el que infiltra ya la muscular propia. Según el patrón de crecimiento, que es el aspecto que voy a ver en la macroscopía, puede ser exofítico, es decir, protruye en la luz, plano o deprimido, o excavado, es decir, lo veo como una úlcera. Y según el subtipo histológico, que es la clasificación de Lauren, lo puedo ver de patrón intestinal o difuso. Estas imágenes tridimensionales nos permiten diferenciar el carcinoma gástrico temprano del carcinoma gástrico avanzado. La capa rosada significa mucosa, la capa rosada clara, submucosa, y la capa rosada oscura significa capa muscular propia. Entonces, en el carcinoma gástrico temprano vemos que solamente están comprometidas, más allá del patrón macroscópico que tengan, si es exofítico, plano o deprimido o excavado, las capas mucosa o la capa submucosa. Y a nivel de los carcinomas gástricos avanzados voy a tener comprometida hasta la capa muscular propia, por lo menos en el caso de la lesión exofítica, voy a ver que protruye, pero igual la está infiltrando la capa muscular. En el caso de la linitis plástica, voy a ver que está comprometido todo el espesor de la pared. Y en el caso de la lesión excavada, también es una úlcera grande, pero compromete la capa muscular propia.
Esta lesión macroscópica nos muestra un carcinoma gástrico temprano. En la zona central se observa una úlcera con una nodularidad circundante y está ubicada en la curvatura menor de una pieza quirúrgica correspondiente a una gastrectomía. Y en la microscopía, el tumor compromete solo mucosa y submucosa y forma glándulas. Entonces, es un ejemplo de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Esta imagen macroscópica corresponde a un carcinoma gástrico avanzado. Se ve como una úlcera y se ve un sector que está marcado entre las líneas celestes donde, al infiltrar el carcinoma la pared gástrica, produce un aplanamiento de los pliegues. En este caso, nos dicen que compromete todo el espesor de la pared gástrica y el tejido adiposo de la serosa. La imagen macroscópica de la izquierda presenta un carcinoma gástrico ulcerado. Se observa la úlcera con los bordes sobrelevados, bien irregulares, y yo lo palpo, tiene una consistencia bastante aumentada. La imagen macroscópica de la derecha corresponde a una linitis plástica, es decir, además de haber una lesión ulcerada macroscópicamente visible, marcada con la flecha amarilla, yo observo que la pared se halla marcadamente engrosada. Esto corresponde al engrosamiento que produce el tejido desmoplásico que irrumpe a través de la pared. La imagen histológica superior izquierda corresponde a un carcinoma gástrico de variante intestinal. Observen, marcados con las flechas amarillas, cómo hay esbozos de glándulas. Si bien son glándulas con características particulares, algunas son más grandes, otras son más chiquitas, presentan células con marcada atipía, alta relación núcleo-citoplasma, anisocitosis, anisocariosis, pero llegan a esbozar glándulas. Entonces se trata de una variante intestinal de un adenocarcinoma gástrico. La imagen inferior izquierda corresponde a una infiltración por células en anillo de sello, es decir, de la variante de carcinoma gástrico difuso de Lauren. Entonces, con citoqueratinas yo las marco de coloración marrón y son los cordones que muestra la flecha amarilla. La imagen superior derecha muestra, a nivel de la flecha verde, una variante difusa con células en anillo de sello. A bajo aumento se ven como un montón de células claras y en la imagen inferior derecha, con mayor detalle y marcado con las flechas celestes, se observa bien claramente que estas células en anillo de sello presentan un citoplasma claro con un núcleo excéntrico contra la membrana. En el estómago, los linfomas se van a manifestar con pliegues gástricos agrandados y engrosados, como se muestra en el círculo verde, o con áreas también de ulceración, como se muestra en el círculo celeste. Se va a observar la tendencia destructiva de los linfocitos invadiendo el epitelio, produciendo lesiones linfoepiteliales. En general se van a dar en pacientes de más de 50 años y pueden observarse a nivel de fundus y de antro. Y muchas veces son indistinguibles de adenocarcinoma macroscópicamente. Los linfomas de células grandes van a presentar dificultad para distinguirlos de los carcinomas pobremente diferenciados y ahí sí o sí es imprescindible la técnica de inmunomarcación. También se observan linfomas del tejido linfoide asociado a mucosas que son de bajo grado, originados en la zona marginal, que expanden la submucosa y presentan plasmocitos neoplásicos. Tipo de tumor a tener en cuenta son los tumores estromales gastrointestinales, que derivan de células marcapasos, que son las células intersticiales de Cajal, que están intercaladas entre los nervios autónomos y las células musculares lisas, controlan la peristalsis del tracto intestinal, y por inmunohistoquímica son positivos para c-KIT o CD117, que es un protooncogen que codifica para un receptor tirosinquinasa transmembrana. En la imagen macroscópica se observa una lesión exofítica con una ulceración central, pero que está recubierta por mucosa porque se origina en la capa muscular del estómago y crece hacia la superficie. Y en la imagen histológica, al lado, se observan esas células características, ausadas, de citoplasma bien eosinófilo con el núcleo alargado,
que corresponden a las células intersticiales de Cajal. La imagen macroscópica corresponde a un GIST, que es un tumor estromal gastrointestinal, que es esa lesión redondeada que protruye a través de la mucosa y que está constituida por esas células fusiformes. En la imagen histológica inferior con hematoxilina y eosina se observan dichas células. Y en la imagen de la derecha se observa una técnica de inmunomarcación para c-Kit o CD117 positiva. Se observa todo de coloración marrón. Muchas gracias.